Tome su Biblia y ábrala conmigo en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Aleluya. Y hoy quiero predicar bajo el tema: Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Aleluya. ¿Cuánta gente ordinaria hay aquí? Levante su mano. El pastor, creo que tenemos puros extraterrestres hoy. Pero ¿cuánta gente ordinaria hay acá? Levante su mano y diga: yo soy ordinario. ¿Sí? ¿Sabe? Dios quiere convertir ese ordinario en extraordinario. Aleluya. Así que esta noche vamos a aprender que Dios, de lo poquito que tú tienes y lo traes hoy al Señor, Dios puede convertir de ese poquito algo muy grande. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Levante su mano y diga: yo creo en un Dios poderoso. ¿Amén? ¿Cuántos creemos en un Dios de oportunidades? Gloria al Señor. Juan capítulo 6. Cuando ya lo tenga, dígame. Me interesa que todos tengan. El que no tiene palabra, el que no tiene por ahí, no trajo la Biblia, acérquese. Dice por ahí la novia de mi hijo Urias, dice: acérquese con un cristiano. Porque el cristiano siempre va a traer Biblia, ¿verdad? Aleluya. Solamente los que andan por ahí sin cobertura espiritual no traen su arma, pero el cristiano siempre trae su arma, ¿verdad? Aleluya. Juan capítulo 6. Desde el verso 1 vamos a leer hasta el verso 15. Amén. El tema de hoy: Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Amén. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Jesús dice en la palabra que un día toma a sus discípulos y se va a un monte. Sí, se va allá a un monte, pero la gente, fíjese, la gente seguía a Jesús. Yo le he preguntado al Señor muchas veces y le he dicho: Señor, ¿qué tenías tú para que me dejes a mí? Porque yo quiero que también me siga. La Biblia dice que a Jesús lo seguía gran multitud. A Jesús lo vemos muchas veces predicando junto al mar y él tiene gran multitud. Aún la Biblia nos enseña y dice que cuando él se iba al desierto, la gente le seguía.
Pero la Biblia dice aquí y nos dice el motivo por el que la gente lo seguía. Algunos seguían, gracias hermano, Dios te bendiga. Algunos seguían a Jesús porque comían bien. Aleluya. Amén. Algunos seguían al Señor porque venían enfermos y querían ser sanados. Pero otros seguían a Jesús simplemente porque veían, se deleitaban el ojo mirando. Dile a tu hermano que está ahí, ya se dieron cuenta por qué veniste hoy. Dígale a su hermano que está allá a su lado, dígale, ya se dieron cuenta por qué veniste hoy. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué estás hoy aquí. Dios sabe cuál es el motivo que te ha traído a este lugar. Si estás entre los primeros, pues hay que orar por eso. Si venimos nada más por comer, ¿qué va a haber de comer? Si venimos simplemente porque yo quiero que Dios me sane, bueno, está bien, pero no es lo correcto. Porque al Señor se le sigue por amor, no por interés. Amén, un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Rey. A Dios se le sigue por amor. Si no fuera así, nosotros no estuviéramos sirviendo a Dios. Hace un rato que vi al siervo bajar de aquí y veo que como que le duele un pie. Imagínense si él estuviera por dinero aquí. De hecho, no, yo tiro todo esto y me voy. Pero le servimos por amor. ¿Por amor a quién, hermano? ¿Por amor a quién? Por amor a usted, por amor a las almas, por amor a aquel que está perdido, por amor a aquel que viene y le dice, pastor, aquí estoy. A veces el pastor tal vez está en su cama descansando y de momento llega alguien y dice, pastor, ahí te buscan afuera, y el pastor tiene que salir y dice, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? No importa qué hora sea, le hablan por teléfono y ahí va, no le dan tal vez ni para la gasolina, pero él va para allá. ¿Sabe por qué? Porque tenemos amor. Dios nos ha capacitado con amor. Y por eso le servimos a Dios. Pero la Biblia dice que aquí una gran multitud le seguía porque veía las señales. Ahí usted lo está mirando. Dice que veían las señales que Jesús hacía y ellos le seguían. Y un día siguieron a Jesús hasta allá donde está en el monte. Allá y el Señor, dice la palabra que le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? La Biblia dice en otro evangelio que Jesús había pasado con ellos ya 3 días. Y entonces dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Y Felipe dice en la Biblia que le contestó ahí y le dijo, 200 denarios no alcanzarían para darle un pedazo de pan a cada uno de ellos. En otras palabras, 2014, se lo vamos a traducir al 2014. Una multitud de 10,000, sin contar mujeres y niños. ¿Qué tal si ese varón tenía 2 mujeres? Aleluya. Tanto. No solamente una, ¿verdad, pastor? Tiene que ser una. Amén, amén. Pero imagínense que tuviera, que ya ahí tenemos 10,000. Imagínense que ese tiene 5 niños. Pues ya se hicieron 20, ¿verdad? Qué tremendo. Jesús dice la palabra, ¿de dónde compraremos pan? Y Jesús, yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo mirando a Felipe, mirando la fe de Felipe, ¿sí? Porque Dios sabe cuánta fe tienes. Y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar tanto pan para esta gente? Felipe le dijo, mira, 200 denarios en 2014, 20,000 pesos no alcanzarían para que cada uno de ellos comprara, se comiera un pedazo de pan. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Por ahí le dice Andrés, otro de sus discípulos, le dice, ¿sabes qué, Señor? Estoy parafraseando la Biblia, ¿sí? Usted lo lee mejor ahí en la palabra. Estoy parafraseando. ¿Sabes qué? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice a Andrés, ve y pide. Yo me imagino que Andrés llega con este muchacho
este venía preparado. ¿Sí? Este muchacho venía preparado, traía su lonche. Él dijo, mire, pase lo que pase, yo no me voy a perder ni una sola palabra de lo que el maestro va a decir. ¿Cuántos vienen hoy con esa disposición? Amén. El aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Porque hoy venimos con lonche, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, por ahí va Andrés y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo se llamaba el joven, la Biblia no lo dice, pero dice que era un muchacho. ¿Sí? Gloria a Dios por los muchachos que siempre están bien dispuestos para ayudar a su pastor, para ayudar a sus pastores, para ayudar a sus líderes. Dios bendiga a esa gente. Amén. Aleluya. Porque Dios ahí va a hacer cosas grandes. Aleluya. Mire, dice que fue por ahí y le dijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que trae 5 panes y 2 peces. ¿Qué tal? ¿Se lo das al maestro? Este muchacho no dijo, mira, yo te voy a dar 4 porque si te doy los 5 me quedo sin nada. Y pues, yo necesito comer. No, la Biblia dice que le dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, Dios quiere todo lo que tienes. Dígale, Dios quiere todo lo que tienes. No escatimes nada, porque hay algunos que escatiman. Aleluya. Y cuando venimos al Señor no queremos darle todo, solo queremos darle una partecita de mí. Solo quiero abrirle una parte del corazón. Y la palabra de Dios dice que el Señor quiere todo o nada. Él quiere todo o nada. Entonces hay gente que dice, no, te voy a dar solo una parte de mí. Mira, pero ahí, en ese lado no te metas. Te voy a entregar todo esto de este lado, pero en esa parte de mi corazón yo no quiero que te metas. Este joven entregó todo. Amén. Aleluya. Andrés lo lleva con el Señor, lo lleva y la Biblia dice, usted conoce la historia. Jesús levanta sus manos al cielo, da gracias y cuando Él está orando los panes empiezan a multiplicar. Aleluya. Y los peces ahora ya no eran 2, ahora era una multitud de peces para esa gente. Y la Biblia dice, mire, aquí hay algo especial que nosotros debemos entender. La Biblia dice que Jesús ora al Padre y se multiplicó ese alimento y la palabra de Dios dice que Jesús se los dio. ¿A quiénes primero? Lea la palabra. ¿A quién le dio primero Jesús? ¿A quién? No me vean su Biblia. Yo sé que estoy feo, pero de cualquier manera Dios me ama así. Amén. Aleluya. El hermano lo reconoce que está feo el pastor. Amén, amén. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Dice, y tomó verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre quienes. Entre los discípulos y los discípulos a la gente. Se da cuenta que hay un principio que nosotros debemos entender como iglesia, como hijos de Dios, ¿sí? Que la bendición primero llega al pastor, al siervo y después a los demás. Por eso bendito sea aquellos hombres, aquellas mujeres que siempre quieren estar junto a su pastora, junto a su pastor, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Aleluya. Dice la palabra que Jesús le dio primero a ellos. Aquí están, repártanos, llévenlos. Y la Biblia dice que de lo que sobraron recogieron 12 cestas. ¿No te da a entender esto algo, hermano? ¿No te da a entender esto? Que el que reparte, lo que leía mi esposa, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Gloria. Amén, amén. Los que damos, los que siempre estamos dispuestos a dar, Dios te va a recompensar y nunca tu casa padecerá necesidad. Gloria. Aleluya, Padre. Dios no miente. Amén. Jamás nos va a mentir. Amén. Su palabra dice, el salmista dijo, fui joven, envejecí y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Bendito sea su nombre. Den aplauso a Él.
Este joven dio todo lo que tenía, su lonche. Y por si fuera poco, Dios le multiplicó. Amén. Yo me puedo imaginar, y la Biblia no lo describe, pero yo puedo pensarlo así. Que cuando este joven vio todo lo que hizo Dios con lo que él había dado, yo me imagino el rostro del joven cuando dijo: todo eso Dios hizo con lo que yo tenía, con estos poquitos peces. Dios hizo todo eso. Yo me imagino la cara de aquel muchacho diciendo: Señor, no me equivoqué. Te di lo que tenía y tú me regresas más de lo que yo te di. Aleluya. Qué satisfacción para aquellos jóvenes, para aquellos hombres que le dan al pastor y le ayudan a empujar el ministerio. Qué satisfacción cuando ellos ven que almas se salvan, cuando ven que empieza a crecer, cuando ven que la iglesia empieza a florecer y empiezan a venir nuevos líderes. Qué bendición esa gente. Yo me imagino su cara como aquel joven diciendo: con lo que yo he aportado, mira, Dios está haciendo grandes cosas. Dios jamás se va a quedar con algo tuyo, te va a dar cuando tú más aprendes a darle. Amén. Bendito sea Dios. Pero no le demos una parte, démosle todo, entreguémosle todo al Señor y Él va a hacer algo grande. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Reyes capítulo 17, vaya conmigo esa cita. Segunda de Reyes capítulo 17, Primera de Reyes, perdón, capítulo 17, Primera de Reyes 17. Vayamos ahí a la palabra y miren qué hermoso está esto. Aleluya. Primera de Reyes 17. Mire lo que la palabra nos enseña ahí. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Elías, un gran profeta. Se le llama el profeta de fuego, ¿verdad? Es el que a su oración de Elías descendía fuego del cielo. A la oración de Elías no hubo lluvia por 3 años y medio. Y a la oración de Elías hubo lluvia. Aleluya. Un hombre que vivía con Dios. Un hombre que estaba metido con Dios. Sí. Aleluya. Yo te digo hoy, hermano, ¿sabes qué es estar metido con Dios? Tal vez tú no oras y eso, y no puedes llamarte cristiano. No puedes llamarte cristiano, porque el cristiano es aquel que vive de rodillas con Dios. Gloria a Dios. Elías, si nosotros nos metemos un poquito al tema de la oración, nos daremos cuenta que grandes hombres de Dios como Pablo, como Pedro, como Juan, como Elías, como Moisés, como Josué, eran grandes hombres de oración. Débora, Esther, mujeres y hombres que dejaron renombre en la palabra. ¿Por qué? Por su comunión con Dios, buscándole en oración. Entre más vivamos en oración, más veremos la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué podrá negar papá? Le digo a la iglesia. ¿Qué podrá negar papá cuando hay un hijo que le agrada? ¿Qué le podrá negar papá? Él es nuestro Padre. Y no hay cosa que no. Mire, el Hijo amado toca el corazón de Dios. Esto es algo precioso. El Hijo amado puede tocar el corazón de Dios. La Biblia nos describe por ahí de un hombre, Juan, que dice la palabra que se recostaba del pecho del Señor. ¿Se puede imaginar qué sentía Juan cuando estaba recargado del pecho de su Señor? Y sentir las caricias del Maestro pasando su mano sobre sus sienes. Usted puede sentir qué sentiría Juan. Y sabe que usted lo puede sentir también. Y yo podemos sentir. Hace poquito estaba orando en mi recámara. Estaba por ahí lavando los trastes, ayudándole a mi esposa a lavar los trastes. Y de repente el Espíritu me dice: tienes que orar ahora. Y yo dije: ¿cómo ahora, Señor? Estoy ocupado, espérame un poquito. Tienes que orar ahora. Dejé los trastes y me fui a la recámara. En cuanto yo llegué a la recámara, el Señor estaba ahí.
y Dios me empieza a ministrar. Creo que me estaba apenas postrando cuando mis lágrimas empezaron a brotar. Amén. Y dije, aquí estoy, papá. Aquí estoy, Señor. Dime qué tengo que hacer. Aquí estoy. Quiero escuchar. Y déjeme decirle algo, mi Dios es testigo de esto. En ese momento, cuando yo empiezo a orar, mis lágrimas corren como ríos de mis ojos. Yo siento la presencia de alguien que entra a mi cuarto. Y yo pude percibir al Señor junto a mí. Y yo dije, mi alma te adora, Jesús, sé que estás aquí. El Señor llega y me toca y me... Imagínense qué sentí, ¿no? El toque del Maestro. Oh, no te preocupes, tus cargas son mías. No te preocupes, lo que vas a hacer, yo te lo vengo a decir hoy. ¿Se da cuenta? Eso es vivir ahí, como vivía Elías, como vivía Moisés, como vivía Juan, como vivía el apóstol Pedro. Dice la historia que los apóstoles tenían en sus rodillas, tenían callos. Pero a la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Aleluya. Pero el apóstol Pablo solamente enviaba pañuelos y la gente era sanada. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque ellos vivían con Dios. Elías alzaba sus manos y el fuego descendía del cielo. Eso es buscar a Dios. Eso es amar a Dios de verdad. No de palabras, sino de hechos. Que nuestros hechos digan, cuando pasemos por ahí, alguien diga, ese hombre, esa mujer algo trae, porque cuando pasó algo me golpeó. Y yo sé que ese, como dijo aquella tsunamita, yo sé que ese es un varón de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amado. ¿Lo podemos alcanzar? Claro que sí. Elías dice, Dios levanta el ministerio de Elías en unos tiempos bien difíciles. La palabra de Dios dice que Acab estaba siendo rey, él estaba como rey, pero la palabra de Dios dice que Acab, este hombre, le dejó la batuta del reino a su esposa, a Jezabel, una mujer tremenda, pero no en Dios, una mujer idólatra. Y la palabra de Dios dice que en estos tiempos, hermano, el pueblo de Israel se desenfrenó y empezó a adorar ídolos. Y Dios se enoja tanto y levanta al profeta Elías. Levanta al profeta Elías en esos tiempos. Y Elías, su ministerio de Elías empieza, hermano, decretando un juicio tremendo sobre la tierra. Dice la palabra que él le dijo acá, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y yo diría, sino por la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Querí y mora allí. Usted lee la palabra. ¿Sí? Yo le estoy parafraseando la verdad. Mora ahí en el arroyo, y yo le he dado orden a los cuervos que te lleven de comer. Y Elías se fue. Elías se fue, y dice la Biblia que vivió ahí junto al arroyo. Y por la mañana y por la tarde, usted conoce la historia, dice que los cuervos le traían pan y él bebía del arroyo. Pero cierto día dice la palabra que Elías se despertó y dijo, y el arroyo ya no está. Ahora Elías podía pasar en seco, ya no estaba el arroyo. Se secó el arroyo. Pero cuando se seca el arroyo, Dios le habla y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Yo le he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Y la palabra de Dios dice que Elías obedece y empieza a caminar a Sarepta. Cuando llega a Sarepta y entra por las puertas de la ciudad, encuentra una mujer tal como el Señor le había dicho. Y estaba recogiendo leñas, dice la palabra. Y Elías le dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y esta mujer sale a traer el vaso de agua. Y cuando ella está por entrar allá a su casa, Elías le dice, ven un poquito, puedes venir por favor. Y ella regresa y le dice, te ruego que me traigas un pedazo de pan, un bocado de pan, dice la palabra. Y ella dice, escuche esto,
Vive Jehová tu Dios, que no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Elías le dice, no te preocupes, no te preocupes, porque hasta el día que llueva, la harina no va a disminuir ni el aceite. En otras palabras, Dios tiene cuidado de sus hijos. No te preocupes, amado hermano, no te preocupes por la crisis. Hay gente que se está preocupada por la crisis y trabaja hasta en los días que no debe trabajar. Aleluya, está preocupado por eso. Pero sabe una cosa, el Dios de día es el mismo que hoy está aquí y quiere que entiendas. Quiere que entiendas, aleluya, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Que si Él no guarda la ciudad, no podemos hacer nada, nuestras autoridades no pueden hacer nada. Aleluya. Es por la mano del Señor. Y dice la palabra que esta mujer fue, y Elías le dijo, mira, primero ve y cocíname algo y tráemelo a mí. Y después comerás tú y tu hijo. Y la palabra de Dios dice ahí, hermano, que ella fue. Ella fue y cocinó para Elías. Y desde ese día que Elías entra a su casa, no hay escasez. Desde ese día la harina no cesó, ni el aceite, dice la palabra. Amén. Dice que no cesó ni el aceite, ni la harina que tenía. Aleluya. Desde ese día la mujer tuvo abundancia. Dice la palabra que comió ella y su casa. Y cuando dice su casa, no era solo su hijo, eran sus parientes, también alcanzaron la bendición. ¿Sabe? Que los parientes nuestros también alcanzan bendición por nosotros mismos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ahí podemos contemplar, Dios hace un milagro más ahí. Esta mujer pudo disfrutar de comida durante todo el tiempo que no hubo lluvia sobre la tierra. La Biblia dice que cuando llegue Elías, ella le dice, vive Jehová, que yo estaba recogiendo 2 leños para ir y prepararme un pan para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Y Dios le dice, no te preocupes, porque no va a menguar la harina ni el aceite. Y así fue. Dios se vale de lo que tú tienes. Aquí en esta palabra, en esta porción de la palabra, vemos 3 cosas. Una mujer que obedece, una mujer que tiene disposición y una mujer que tiene fe. Gloria al Señor. Una mujer que está dispuesta. Hay gente que dice, yo tengo fe, pastor, pero no está dispuesta. Hay gente que dice, pastor, yo quiero obedecer, pero no tiene fe. Se necesitan ambas cosas. 3 cosas que Dios ocupa para hacer el milagro en tu vida esta noche. Que te dispongas, que obedezcas y que tengas fe. Recuerdo la historia de un hombre que llega con Jesús, primero con los discípulos, y le lleva a un muchacho que era atormentado por el diablo, ¿verdad? Dice la palabra que tenía demonios. Y cuando está delante de Jesús le dice, ¿sabes qué, Señor? Lo traje con tus discípulos, no pudieron hacer nada, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le queda mirando y le dice, si puedes creer. En otras palabras, Jesús dijo, yo sí puedo, si tú crees. Aleluya. Si tienes fe como un grano de mostaza, le dices al problema, muévete, y se va. Amén. Aleluya. Si que necesitamos la fe, estar dispuestos y obedecer al Señor. Aleluya. Allá en Segunda de Reyes capítulo 4, y voy a cerrar con esto, amado hermano. Segunda de Reyes capítulo 4, ahí se cuenta otra de las maravillas de Dios a través de los profetas. Eliseo es el que ocupa el lugar de Elías después de que Elías es llevado al cielo, dice la palabra, ¿verdad? Elías es arrebatado al cielo. Tiene un simbolismo tremendo también con la iglesia, ¿no? Cuando Elías es arrebatado al cielo, porque tal vez haya alguien aquí que diga que no cree en el arrebatamiento. Bueno, la Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo en cuerpo y alma.
Entonces, esto, amado hermano, nos da el simbolismo de que la iglesia de Dios es arrebatada al cielo también. Amén. Aleluya. Pero ahí, en 2 de Reyes 4, dice la palabra, una mujer, miren, note bien la palabra, ¿ya lo tiene ahí? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién representa hoy el acreedor? Al diablo. ¿Sí? Aleluya. Y Juan 10:10 dice que el diablo vino por 3 razones: para matar, robar y destruir. Jesús se presentó para dar vida en abundancia. Amén. Entonces el acreedor aquí de esta palabra representa al diablo. Aleluya. De estos tiempos. Gloria al Señor. Y le dijo, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate. Cuando una esté llena, una aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron